Acá, en los datos de acá. Sí, estáis metiendo los datos recién. Ya, perfecto. Entonces, tenemos el impuesto, que es lo que nos aparece acá, el impuesto de renta. El RM es el dato que nos da que las empresas rentaron en promedio 10% anual. Cuando nos dicen la tasa del tesoro de Estados Unidos, la tasa de los bonos soberanos, etcétera, ese dato es lo que nos están dando en la RF, que es la tasa libre de riesgo, y también nos dice que la tasa de interés de los créditos bancarios es del 8%. Entonces sabemos que la tasa RD es del 8%. ¿Sí? Luego, lo que nos piden en la A es calcular el bundle inversionista. ¿Sí? El bundle del proyecto puro, perdón. El bundle del proyecto puro, entonces sabemos que es el bundle, pero con tasa RC. Entonces tenemos que calcular la tasa RC. ¿Y cómo la calculamos? ¿Cómo? La tasa RF más RM menos RF por el beta sin deuda. Entonces, lo que les decía cuando me había caído es que en algunos ejercicios les pueden meter el riesgo país. La verdad, yo he visto muy pocos ejercicios con eso, pero si les llegan a poner en el enunciado riesgo país, se lo tienen que sumar aquí al final a esta fórmula. ¿Sí? Si no le ponen en el enunciado riesgo país, literalmente no lo agregan en la fórmula. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir la fórmula. Tenemos RF más RM menos RF por el beta sin deuda. Y eso nos da que el R0 es del 13%. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Todo claro? Hasta ahí hicimos lo mismo la ayudantía pasada de hacer ese cálculo. Y la ayudantía pasada de los torpeos como con las fotos, como con todas las fórmulas también. Si quieren se pueden ir guiando también con eso. Lo pueden tener a mano. Ya, somos que no hay dudas. Entonces, lo que les decía es que en este ejercicio no nos dan los datos de ingresos, costos, depreciación, lo que sea, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo vamos a armar o cómo vamos a calcular el BAN? Con los datos que nos dan. Lo que nos da es que tenemos una inversión inicial de 10.000 UF y que los flujos de caja anuales serán de 4.500, ¿sí? Entonces, literalmente lo que nos están dando es la parte final del flujo de caja. Literalmente la última parte, que son los flujos. Entonces, lo que les decía es que si todavía tienen dudas de cómo armar los flujos, les recomiendo hacerlo yo en tía pasada y ir agregando los enunciados o las preguntas que vamos a ir viendo ahora que no vimos la ayudantía pasada. Cosa de ir soltando la mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque este ejercicio en sí es largo. Es un ejercicio largo con hartas preguntas intermedias, entonces literalmente el enunciado nos dice estos son los flujos. Entonces, ¿cómo calculamos el BAN? Sabemos que es el flujo del periodo 0 más BNA de la tasa, que sabemos que es la tasa R0, con los flujos de acá. Y ahí sabemos que el BAN es de 3.385 y tenemos la primera. Entonces, con este BAN, ¿recomendaríamos el proyecto? Sí. Díganme ustedes. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque es positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Recomiendo el proyecto porque tenemos BAN mayor de 0. ¿Sí? Y con eso tenemos la A. ¿Hasta ahí alguna duda? Como les dije, yo sé que no está todo el flujo de caja, pero ahí les recomiendo que agarrar del enunciado del ejercicio pasado y poder hacerlo de nuevo. ¿Sí? Oye, Pero sí, bien. aquí por ejemplo, pues acá nos dicen directamente como el tipo de BAN, pero puede ser que alguna vez no nos digan explícitamente qué tipo de BAN tenemos que calcular y nosotros tenemos como que saber. O sea, por ejemplo, si te dicen directamente que calcule el BAN ajustado, tienes que saber que es el BAN del proyecto con tasa R0 con el BAN de la deuda con tasa RD, por ejemplo. Ah, no. O si te dice, ¿ya? Mi duda es, por ejemplo, cuando te calcula el BAN, no sé, una palabra X o random, y yo tengo que saber si que es ajustado, ¿cachai? Un ejemplo. O que tiene inversión. No. ¿Tiene inversión? No, te lo deberían decir explícito. Ah, ya, entonces explícitamente lo van a decir, ya. Sí, realmente se pasaría como de pesado, para no decir otra palabra, como que no te diga y tengáis que asumirlo, porque según yo, a no ser que te digan explícitamente como
esta es la tasa, este es el costo de capital con deuda, que esta CRS calcula el BAN. Ahí, claro, eventualmente podría decir, ¿qué BAN calculo con esta tasa? El BAN del inversionista, con financiamiento, con política de financiamiento óptima, ¿cachai? Pero según yo es muy rebuscado como para sacarlo tú mismo, ¿cachai? Ah, ya, ese era mío, como que nos preguntaron una wea así. Pero eso. Ya, entonces. Ya, ¿alguna duda está ahí con la primera parte? No. Ya, para. Seguimos. Vamos con la B. Entonces, la B nos piden el BAN ajustado. ¿Cómo dijimos que calculábamos el BAN ajustado? Acá lo tenemos. Es el BAN del proyecto con tasa R0, que es lo que tenemos acá, más el BAN de la deuda con tasa RD. ¿Cuánto es nuestra tasa? Yo les pregunto ahora a ustedes. ¿Cuál es la tasa RD? Tasa de la deuda. Según lo que sale. El 8%, excelente. Siempre la tasa RD es la tasa que nos va a dar el banco. ¿Sí? La tasa de la Tasa de deuda. interés. Tasa de interés de crédito. Tasa RD. Ah, la tasa de la Ya. deuda. 8%. Entonces, nos dice que la empresa va a financiar el proyecto con un 40% de deuda a 4 años, considerando amortizaciones anuales iguales. ¿Sí? Hay que sacar la tabla de amortización. Entonces, díganme ustedes, nos van a prestar 40%. ¿Cuánto nos van a prestar? ¿O cuál va a ser el saldo inicial? Va a ser la tabla de amortización. 4.000 no puede ser. 4.000, perfecto. Ya. Tabla de amortización. Tercera dimensión que lo vemos. ¿Cómo se construye? ¿Qué cosas van a ir acá? Dile, Y yo sé que aquí va a ir los periodos, que va a ir el 1, el 2, el 3, el 4, ¿cierto? Periodos. Después de lo inicial, ¿o no? Saldo inicial, perfecto. Saldo inicial. El interés. Cuota, interés y amortización. Cuota de interés. Cuota, excelente. Interés, Y saldo final. amortización y saldo final. Buenísimo, buenísimo. Ahí me doy cuenta que lo han estudiado, que la identidad pasada no cachaban. Perfecto. Bueno, Buenísimo. siempre es la misma. Ya, No, Entonces. ¿cómo amortizar la weá? Esa tabla. préstamo. ¿Cuál va a ser el préstamo? Dijimos que el 40%. ¿40% de qué? De los De la inversión total, que son los 10.000. Entonces, el saldo inicial, 4.000. sabemos que va a ser los 4.000 que nos van a prestar. ¿Sí? Nos dicen que tenemos que considerar amortizaciones anuales iguales. La función pago. Menos pago. Eso no es lo mismo que la fija. Nos dicen que son amortizaciones anuales iguales. ¿Qué podemos rellenar ahora? Lo único que hemos rellenado es la saldo inicial del periodo 1. El interés se va a rellenar. ¿Sabes que hay que pagar 1.000 de amortización por año? Perfecto, 1.000 de amortización. ¿Por qué? Porque nos dice que son amortizaciones iguales por 4 años de un préstamo de 4.000. ¿Sí? Entonces lo que vamos a tener va a ser este dividido en 4, 1.000. Esto lo vamos a fijar. Y lo vamos a tener para todos los periodos. ¿Qué podemos seguir rellenando? El interés, ¿o no? El interés. ¿Cuánto sería el interés? Saldo inicial por el interés. Sería la tasa por los 4.000, ¿Cuál tasa? la de 8%. La del 8%. Perfecto. Ya. ¿Qué más podemos rellenar? ¿La cuota con qué se rellena? El Con la saldo función, final, bueno, para ir después colocando el saldo inicial, ¿o no? Ya, el saldo final, ¿qué sería? El saldo inicial menos la amortización. Perfecto. Entonces esto lo vamos para el lado. Sabemos que el saldo inicial
es el saldo final del otro. Este lo podemos correr para el lado, pero nos faltan las cuotas. Ahí las cuotas serían como la amortización más interés, ¿no? Excelente, amortización más interés. Y con eso tenemos nuestra tabla de amortización. Y, como les dije la primera vez que lo vimos, si no. Se le cortaba. Parece que quedaste pegado de nuevo. Nos quedan los estados perfectos. Aló. Ahí sí, Cristian. ¿Sí? ¿Volví? Sí, presidente. No, porque dijiste. Bueno. Ya, pero la tabla de amortización, ¿cacharon cómo se hacía, cierto? ¿Ah? Eso lo alcancé a explicar todo bien. Sí. Bueno, ya, entonces lo que les decía, que ustedes se corroboran que hicieron bien cuando la tabla de amortización les quedan cero, ¿sí? Ahí les decía que bien, como la participación hoy día, al menos en esta parte, porque hay 2 días pasados realmente estaban muy perdidos con esto, así que esto, ¿ya? Entonces, ¿qué viene ahora? Ya hicimos la tabla de amortización, pero ¿cómo terminamos la pregunta B? Con el flujo de caja de la deuda, ¿no? Con el flujo de caja de la deuda, perfecto. Entonces, vamos a tener 0, 1, 2, 3, 4. Estos son los periodos. ¿Y cómo construyo yo el flujo de caja de la deuda? Intereses y después Intereses, UAI, UAI, perfecto. impuestos, UDI, Y yo me pierdo. Perfecto, UDI. Esta es la parte de lo que te decía. préstamos, Sí. etc. Pero la voy a aprenderse esto, ¿no? Préstamo, Es el interés, la utilidad Amortización. de impuesto, el Impuesto. impuesto, utilidad después de impuesto, y ahí viene Sí. el flujo. Ahora, el Excelente. préstamo Muy bien. Entonces, intereses, literalmente vamos los que tenemos los mismos que acá, tenía acá. ¿sí? Y de forma negativa, por eso ahí les puse el negativo acá. UAI, como les dije, no tiene mucho sentido, pero Y es lo mismo. es lo mismo que lo anterior. El impuesto, ¿Y sabes por qué es la ¿cuánto misma? sería? Esto Porque esto es ¿Por antes qué? del impuesto, po. Y esto es lo que tú empezaste a pagar. Ah, ya. Si esto es un flujo, po, un Ya. flujo de caja, ¿cachai? No solo lo que entra. ¿Aló? Por el impuesto. O sea, Ya. el impuesto por el Utilidad después de UAI. impuesto. No, pues antes. Perfecto. Negativo. 5% negativo. Y acá lo fijamos. Ah, está en el impuesto. ¿Sí? Así que está abajo. 80. Corremos para el lado. Aquí. UDI es la suma de los dos anteriores. El préstamo en el periodo 0 positivo es de 4.000. De 4.000. La amortización negativa, que son 1.000 por periodo. Y al final tenemos el flujo. ¿Sí? Vamos a ver un celestito y un negrito. ¿Sí? El flujo es la suma de todo lo que está después de impuesto. ¿Sí? Acuérdate de esa weá. Ahora, entonces, el ban de la deuda Sería sería 4.000 más el ban de esa Más. weá, creo. 4.000. Sí, más Más el venía de DNA. los flujos que vienen acá. ¿De qué? De la tasa RD con los periodos de acá. 172. ¿Sí? El primero fue de 3. Entonces, ¿cómo terminamos esta pregunta ahora? ¿O ya está terminada esta enunciado? ¿Cuál era la pregunta? No sé, weón.
¿No? ¿Se Puede escucha haber. bien? Ya. La B nos pregunta en el van ajustado. Calculamos el van de la deuda. ¿Con eso estamos o nos falta algo más? Ah, la suman, pues, ¿no? Era la suma, hermano, justo. Hay que sumarlo, o sea, sí, hay que sumarlo con el proyecto. Perfecto. Perfecto. Van ajustados. La suma de los dos van. La suma de los dos van. Feño, chúpalo. Oficial. Ingeniería civil. Ah, vos. Sí, a ver, toma. Venga, ahí. A devolver. Se cayó. Ya, yo voy y vuelvo. Ya, amigo. Voy a buscar mi